Bueno, empezamos, Jordi Pensa, con la cola de mi gata en primer plano, hoy con Valentín, pero voy a decirlo bien, Valentín Valentin, Valentin. Valentin, Perfecto. porque eres de origen francés. Ay, 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 Sputnik va a empezar a desmontar el set aquí. Ch, tira. Ay, ay, ay. Pero bueno, empezamos con cosas accidentadas. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Lodi. De hecho, tú estás viviendo en Canadá Ajá. y estás aquí por casualidad. O sea, Casualidad como visitando. decía el otro día con Carlos, no te he pagado el vuelo del Canadá. No me pagaste el vuelo, pero la próxima vez, La próxima vez, ya, cuando estemos. cuando este podcast esté ya el top de Spotify. Exacto, YouTube. exacto, exacto. Venga. Pero tú y yo no nos conocimos en Canadá, porque no hemos estado aún en Canadá. Nos conocimos cuando yo estaba en Carnovo, Ajá. porque era del grupo Antai, Sí. y tú estabas, ¿cómo se llamaba? En Corner Shop. Corner Job, Ajá, exacto, ajá, exacto. ajá. De Product Management, que podremos hablar, yo creo, Ajá. de Product Management hoy un poco también, que es un Perfecto. tema, yo creo, en el aire, en tecnología específicamente, yo creo que es una posición que está cambiando y que está en el momento, pero hablaremos de esto, hablaremos de viajar, de perseguir tu pasión, de ser padre, ¿no? Ajá, sí. O sea que tenemos muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? Pues, donde quieras. ¿Cómo va la vida por Canadá? Empecemos por ahí. Por Canadá, pues la vida en Canadá va muy bien, la verdad, excepto por los 8 meses de invierno que hay. Ya. Pero no, la verdad es que va muy bien. Es un país muy... La calidad de vida es bastante buena, ¿no? Hay como una calidad de vida bastante alta Ajá. comparado con otros países. Em, y sí, el frío es algo que la gente habla siempre, Ya. pero si no se está bien. Ahora vivimos un poco en el campo, nos Qué hemos grande. alejado de la ciudad. Estábamos en Toronto durante 5 años, estaba ahí. Dentro de la ciudad, Dentro de la ciudad. piso. Ajá, bueno, piso es como son ciudades tipo americanas, que tienes un centro financiero con rascacielos y todo, y luego te alejas un poco, pero sigues siendo la ciudad y ya tienes casas. Ah, me acuerdo. De hecho, hicimos una videollamada cuando estabas en una casa como de madera. Ujú, Y sí, tenía como un porche, ¿verdad? exacto, Delante. exacto. Y viví en esa casa durante como 3 años. Ah, qué grande. Y Esto hay es lo que yo le más digo, de perdona, 100. Oksana, que también viene de una ciudad muy grande, que es Moscú, Ah, que es que Barcelona, si se tratase como una ciudad normal, esto donde estamos ahora, Leia, sería un barrio de sí, un Barcelona. barrio, ya. Porque es normal, Totalmente. estamos a 15 minutos dentro de la Ajá, ciudad, ¿no? ajá, totalmente, totalmente. Perdona, que te he cortado. No, 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 nada, que entonces hay como una especie de... Eso que me gustó mucho, la calidad de vida por un tema de espacio que tienes en tu casa y sigues siendo muy, muy cerca del centro. Ya. Pero el centro es distinto de las ciudades europeas. No hay como un centro donde no todo pasa, es como cada vez más denso. Es un poco distinto, hay como barrios Ya. y cada barrio tiene su identidad y necesitas como 5 o 10 minutos para caminar, ¿no?, de un barrio a otro. Pero dentro de esos barrios tienes muchas áreas con más vivencias, un poco más grandes, un poco más de espacio. Tienes a niños que corren por la carretera, que tienes los típicos cosas de básquetbol y tocan al hockey en la carretera y estas cosas, y estás dentro de la ciudad. Eso no lo ves mucho en ciudades europeas. Ya. Entonces hay cosas de estas que son diferentes. Es curioso, porque no sé si es la imagen que tenemos de las ciudades americanas, ¿no? Que es más como ciudad-ciudad. Y tú Ajá. lo que dices es, no, en Canadá es ciudad, incluso cuando estás en la zona como residencial, ¿no? Ujú, exacto. Tienes ciudad con rascacielos que realmente no tiene mucha alma. Es un poco... Concrete jungle, ¿no? Que se llaman. Totalmente. Que mucha gente vive ahí, se vive bien. En los rascacielos tienes piscinas y el gym y toda la paña. Pero a mí me gustan un poco más casas y más espacio. Entonces, sí, tienes como estos barrios un poco más residenciales. Ujú. Y sí, y la verdad es que se vive bien. Interesante que digas que es un sitio de muy buena calidad de vida comparado con siendo francés y habiendo vivido en Barcelona, comparado con qué, porque aquí se vive bien, ¿no? Se vive bien O se también, vive es que mejor en Canadá. es distinto. Tienes como, se vive muy bien en Barcelona. Sí, viví aquí 4 años Ajá. Y en y Bordeaux también, ¿no? en Bordeaux también. Es que siempre digo que hay como, si pudiera, cogería
detalles de cada ciudad donde he vivido para crear la ciudad perfecta. Hay cosas muy buenas en todas partes y cosas, un poco más, menos bien, digamos. Y Barcelona, el tiempo, el mar, la montaña, tienes de todo. A nivel de, pues, bastante básicamente, a nivel financiero, a nivel de salario, mejor en Canadá. Claro. Y creo que en Norteamérica en general. Pero dirías en proporción sueldo y después coste de las cosas también. Cuesta las cosas, pero no tan alto como el sueldo. Ya, ¿Sabes? O sea que sí que cuesta más caro vivir ahí, pero tu sueldo es mucho más alto. todavía más alto Qué que lo que bien. tendrías aquí. A ver, no sé cómo está ahora en Barcelona. Llevo 5 años sin estar aquí, así que quizá ha cambiado, pero comparado con hace 5 años, sí. No, iba a decir, yo he lanzado una newsletter ahora, si se apuntáis os diré mi sueldo. No, es estoy buscando ahí trampas para que la gente se suscriba a la newsletter. No, pero yo creo que mi teoría en cuanto a oportunidades profesionales es que en Barcelona han crecido mucho, Ajá. pero lo que ha crecido mucho después de la pandemia también es la capacidad de encontrar oportunidades internacionales desde Barcelona 100% remoto. Totalmente. Entonces Ya. esto ha cambiado un poco, pero efectivamente si vas a una ciudad grande, también europea, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver estar en Barcelona que estar en Londres. Ya, claro, salarios distintos, o sea, claro. Y tipo de oportunidades, más que salarios, son una consecuencia del tipo de oportunidad Ya, que hay. Empresas, ya. muchas más empresas globales, Ajá. mucho más maduras a nivel en específico de product management y de desarrollo Ya, de software, ya. porque en Barcelona hay empresas grandes, pero de software específica, pues hay, pero comparado Pero con Londres hay con más. Londres, ya. En Toronto tampoco es, hay Nueva York, Los Ángeles, bueno, San Francisco obviamente, están un poco más arriba. Bueno, San Francisco el problema que tiene, yo creo, y lo que veo, es que ahí sí que la proporción salario-coste es muy mala. San Ok. Francisco ahora mismo superó hace ya un par de años a Nueva York en coste de Wow, vida, de verdad, wow. de alquileres Ok. medios. Y entonces hay gente que está cobrando, no sé, 200, más de 200.000 euros al año o dólares y vive en un Y no puedes pisucho. vivir. Wow. No tiene ningún sentido. Ajá. Pero bueno, sí, profesionalmente supongo que quieres vivir ahí Ya. un tiempo, pues vale, pero Ya. A ver, yo creo que el tema del remoto igual está cambiando esas cosas. No sé cómo están en España. Yo trabajo 100% remoto ahora y me va genial. Claro. Estoy a 2 horas de la ciudad. claro. La oficina está en Toronto, por suerte. O sea que puedo ir una vez al mes o cada 2 meses, si quiero. Pero no sé cómo está cambiando un poco todo el tema de donde la gente quiere vivir, ¿no? Supongo que estar en un pisito pequeño no es lo que la gente quiere mucho. Está cambiando, pero aún en Barcelona hay pisos mini, pero aún hay pisos normales. Yo diría que aún abundan los pisos normales, ni gigantes, pero no estos mini de Nueva York Ajá. o San Francisco. Me acuerdo cuando yo vivía en Palo Alto que se alquilaban armarios Wow. para dormir, ¿sabes? O sea, Wow, este extremo. wow. Entonces, aparte aún está muy lejos de esto, por suerte, y por lo tanto alguien que viene a Barcelona puede encontrar un piso y aún encontrar un buen equilibrio Ajá. laboral y como la calidad de vida es muy buena, yo creo que pues, funciona. Y aquí desde COVID se ha mantenido lo de trabajar en remoto también, ¿o? Yo diría que ha habido lo que noto yo por gente con quien hablo y tal, ha habido un esfuerzo de algunas empresas de hacer un híbrido, de empujar al hybrid, pero algunos se han quedado con remotos. Ok. Sí, lo mismo en Canadá también. Sí, ¿no? Ujú, ujú. Yo creo que al final el remoto está para quedarse, esta es mi percepción, Ya. porque la calidad que da si te lo montas bien, es decir, si te montas un buen sitio de trabajo, si literalmente sales de la ciudad y te coges más espacio y tienes más calidad de vida, puedes ser más productivo y yo creo que habrá talento que dirá, no, yo no. Y habrá una bolsa de talento que sí ya será remoto y que las Exacto. empresas decidirán. Yo creo que sí que las empresas tienen que invertir en hacer eventos con la gente que se conozca de verdad, porque creo que sí que crea una conexión que no puedes tener en remoto 100%. Sí, o ir, yo que sé, una vez al mes o tal, venga, un tren, no sé qué, nos encontramos. Exacto, 100%, ya. Va a pasar. ¿Cómo? Primera pregunta, y que me acuerdo un poco de la respuesta ya, pero ¿por qué te fuiste al Canadá? Ajá. Cuando me preguntan eso siempre digo por el tiempo. Claro que no. ¿Te gusta la nieve o Me qué? gusta la nieve. No, a ver, fue un poco...
Un poco, creo que como que me tenía ganas de ver otras cosas. Porque estuve, bueno, en Bordeaux, en Burdeos, en Francia. Crecí más o menos ahí casi toda mi vida, hasta los 20. Luego me fui a Australia para un par de años. Ah, esto de Australia no me acordaba. Ajá, luego a España para 4 años y luego ahora ya Canadá 5 años. Y yo creo que tengo un poco esta cosa, ¿no? Cada par de años de, bueno, estoy bien aquí, pero quizá hay otra cosa que quiero Ya. ver en el mundo, ¿no? Ya. Y pues eso es lo que pasó en Barcelona. Me acuerdo que teníamos varios grupos de amigos que ya estaban comprando piso, comprando casa, estableciendo familia y tenía ese momento de, bueno, hay que elegir un poco. Ahora es el momento de comprar, instalarse 100%, empezar familia o ya hacer un switch y cambiarlo todo. Y nada, sí tenía estas ganas de descubrir un poco. Y la vida norteamericana, nunca había vivido en Norteamérica. Ya. Y estamos pensando América, Canadá, al final América era más complicado, temas de visado. Tan Y simple como culturalmente eso. yo creo que los canadienses se parecen un poco más a los europeos. Son menos norteamericanos, Ajá, son son menos. menos Exacto. estadounidenses. Se dicen ellos que están, exacto eso, entre americanos y europeos. Sí, yo no Y diría que están en son- medio, pero están más cerca. Está más cerca de americanos todavía, pero ellos dicen que no. Sí, 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 sí. Pero sí, eso, incluso el sistema de salud, Ya. es un poco más cerca del Exacto. europeo. Y a nivel naturaleza también hay cosas muy, muy bonitas en Canadá. Y la idea de vivir en América también, en los Estados Unidos, como que a nivel de valores no nos gustaba tanto como vivir en Canadá, que el cliché de los canadienses es que son simpáticos, ¿sabes? Es como... ¿Es cierto? Sí, Sí, no lo sabía. nice. Es Vale. como el mejor cliché del mundo. Que les gusta el hockey y son... Es el coche y las cervezas y Yeah. son nice. Que también el cliché son nice y un poco boring. Ya. Que son nice en superficie, pero como luego es un poco difícil llegar a cosas un poco más profundas. Ya. Y bueno, como cada cliché tienes sus cosas verdaderas y sus cosas un poco menos. Pero influyen los clichés realmente. Es Influyen, interesante. sí. Yo creo que durante el siglo XX se desarrolló esta idea del sueño americano, Ajá. obviamente debido a las dos guerras mundiales, etcétera, hubo un montón de inmigración a Estados Unidos y se desarrolló esta cultura de Estados Unidos, la tierra prometida para todo el mundo. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, todos éramos, y he crecido con esta idea de que Estados Unidos es Ajá, como ajá. el centro del Con universo. Silicon Valley, con todo eso, en el Exacto. mundo tech, hoy es como es. Sí. Ahí es donde que tienes que estar. Pero muy interesante tu cliché, como dices, pero que creo que cada vez se escucha más esto de, hostia, pero quizá los valores son un poco sólidos y la calidad de vida, las oportunidades están creciendo y aumentando en otros países a más velocidad de que otras cosas aumentan en Estados Unidos, ¿no? Y era justo el momento, nos fuimos en 2018, que era justo creo que cuando fue elegido Trump. Ostras. Entonces, claro, con todo el tema ese también habían conversaciones de California independizarse Ya, de ya. Estados Unidos, de una isla de Canadá que todos los americanos querían ir para, ¿sabes? Era como todo ese Ya. tema de, "Uy, ¿qué va a pasar ahora?" Y pues sí, también coincidencia con aplicar a un visado para Canadá es bastante más simple que para Estados Ya. Unidos. Entonces fue... Y más en tecnología, me parece que había unos visados específicos en tecnología, etc. Sí que es más simple, tienes cosas así, pero hay aún más simple, hay como el visado que se llama Working Holiday Ajá. y puede aplicar cualquier persona y pues depende de los países. Yo siendo francés creo que tengo 2 años para trabajar en Canadá y luego trabajando ahí puedes aplicar a residencia permanente, que es lo que tengo ahora. Vale, vale. Ujú. Muy interesante. Y te fuiste, hemos quedado por el tiempo, ¿no? El tiempo... Por una experiencia vital. O sea, para gracias que no te cambiar. fuiste a Canadá. Al final era un paso más Era un paso de tu más. viaje por el mundo. Sí, básicamente, quería ¿no? un país donde se habla inglés, Ajá. quería mejorar mi inglés también. Quería descubrir la vida norteamericana. Y sí que la verdad tenía un poco de curiosidad por cómo se nota en la piel, en el cuerpo, -30 grados. Esto
Esto te lo puede decir Oksana. Esto Ya, lo ha vivido. nunca lo había vivido. Pues yo lo he vivido una vez, eran -30, ¿no? Una vez que vine a Moscú y si es seco el tiempo, se nota menos de lo que parece. Exacto, yo creo que entre -10 y -30 no notas realmente la diferencia si te quedas 30 segundos fuera, Sí. pero si te quedas 5 minutos, en un caso no te pasa nada, en otro caso pierdes la nariz, ¿no? Exacto, exacto. Se te cae la nariz. De hecho, Oksana, que no está en el plano aquí, tengo que montar esa cámara bien, pero básicamente cuenta que cuando vivimos en Menorca, en invierno, con la humedad, dijo, tengo más frío aquí Ajá. que no he tenido en mi vida, Ajá. ¿sabes? Entonces era como, la humedad juega un Ya, papel crítico, ya, crítico. 100%. Y además estás preparado, ¿no? Cuando estás en países así, tienes ahí Exacto. el abrigo que va bien, las botas que van bien. Claro, exacto, exacto. Yo Todo cuando eso. vi a nuestras sobrinas, las hijas de mi cuñado, y salir a la calle con ropa que yo considero como casi ropa de esquiar, Ajá. ¿sabes? Y dices, bueno, Totalmente. pues preparado, ¿no? Eso, yo iba al trabajo en bicicleta en Canadá justo al año antes de COVID, todo el año. Y hay mucha Todo el gente año. o sea, durante todo el año. ¿Vale? Mucha gente que hace bicicleta durante el verano, pero no mucha en invierno. Ya. Son los reales, ¿no? Ves uno y haces como un wink. Wow. Y llegabas con las lágrimas heladas, ¿o no? Exacto, entonces, bueno, empecé así, bueno, con cositas, abrigo caliente, todo, pero sin nada en los ojos. Y de hecho, es una pena que no busque esa foto, pero tengo una foto donde se me han congelado Ostras. sí, esto no sé cómo se llama en español ahora. Los párpados. Los párpados, sí. Pero luego después puse mi máscara de snowboard, mi pantalón de snowboard, Claro. y ahora, y vas preparado, al final Claro. no pasa nada, Claro. estás bien. Sí, sí, sí. Hay que evitar un poco las cosas que ¿no? Resbale, que claro. resbale, pero sí, no, aparte de eso, no se está mal. Y te quería preguntar, ¿qué dirías que has aprendido de haber vivido en ya 3 continentes y 3 culturas? Yo diría, bueno, que podríamos considerar de Occidente, ¿no? Ajá. Pero igualmente son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero sí dentro de lo que hay en el mundo son bastante parecidas. Exacto. Al final. De hecho, Australia y Canadá se parecen mucho. Sí, ¿eh? Sí, ajá, en varios temas. Eh, a ver, ¿qué es lo que he aprendido? Es interesante porque todavía me sigo preguntando por qué me he ido de Francia al principio. No sé muy bien, ¿sabes? Porque tengo una familia, la mejor familia del mundo en Francia, me quieren mucho, hay mucho amor, mucho todo. Mi hermana se quedó ahí, vive a 20 minutos de mis padres. Y, y no sé, es un poco una pregunta que tengo. Creo que, bueno, hay muchas maneras de verlo, pero al final es curiosidad. Yo creo que es curiosidad de ver otras cosas. Claro. Y de hecho, me acuerdo de cuando me fui a Australia, era para estudiar al principio, luego me quedé un poquito. em, Era como, me acuerdo de mirar un mapa y decir, ¿dónde es el sitio más lejos que puedo encontrar? Sí, ¿eh? Sí, era Nueva Zelanda, pero había una universidad en Australia que me gustó más. Decía que acabé en Melbourne, pero sí había como esa idea de irme lejos, ¿no? Incluso cuando estaba en Barcelona, quería un país donde se hablaba inglés y pensé en Inglaterra, pero dije, no, es demasiado cerca, no sé por qué, hay como una exploración, ¿no? Sí. Es descubrir cosas nuevas y nada. Hubiese sido un explorador en otra era. Puede ser. A ver, lo fácil que es viajar ahora me lo ha Sí, permitido bueno, pero ir también. en bici con la nieve a -30 tiene bastante perfil explorador, ¿eh? Puede ser. Quizá lo tienes que ir aceptando. Con las bicis de la ciudad también. No tenía mi bici propia, era las bicis Ostras, ese es un heavy, pedazo de esa, hierro. sí. Yeah. Pero sí es una pregunta buena, no sé lo que he aprendido. Yo creo que te abre un poco la mente. No sé, incluso hablar idiomas distintos, estar con gente pues que sí ha vivido su vida entera en esa ciudad, en ese sitio, y pues empiezas a conocer un poco. Yo ahora casi que me considero un poco canadiense, ¿no? Veo que hay cosas que pienso que no hubiera pensado si me hubiera quedado en España o en Francia. Incluso fui a ver a mi familia hace un par de semanas en Francia y es la primera vez en mi vida que alguien me dice
que tengo un acento de fuera ahora, Wow. francés. Y es como, Qué raro. wow, eso fue muy raro. Mi tío me dijo eso y otro tío llegó a conocer y dice, sí, sí, también lo había notado. Y yo, mierda, que Wow. tengo algo de acento de Has fuera. evolucionado a otra cosa ya. Exacto, y de hecho cuando lo pienso, cuando la gente me dice de dónde eres, y me siento más un expat que de un país concreto, ¿no? De hecho cuando viajo y conozco a expats, nos llevamos bastante bien, Ya. bastante fácilmente. Es como esa idea de haber vivido en varios países, tienen puntos comunes Total. que puedes hablar fácilmente de muchas cosas. Claro. Entonces, sí. ¿En qué momento esto termina? Por eso, ¿hay algún momento en el que dejas de viajar? Pues pensaba que iba a ser Canadá, pero se ve que no. Bueno, no sé, ya veremos. Qué bueno. Sí, o sea, es interesante porque una cosa que noté es que Barcelona para mí lo tenía todo. Cuando me mudé aquí era, si quieres vivir una vida de fiesta, lo tienes. Una vida más tranquila, lo tienes. Tienes montaña, tienes mar, tienes todo lo que sobre el papel parece todo perfecto, ¿no? Pero luego cuando llegué a Canadá, Toronto es una ciudad fea. Es una ciudad fea. No es una ciudad muy bonita de caminar y no de visitar. Llegamos ahí en abril pensando va a ser primavera, va a ser un buen Bonito. rollo, bonito. Cuando llegamos hacía -8 con nieve gris, Ya. porque ya no nieva en esa época, pero es demasiado frío y no funde, ¿no? La nieve. Esto es lo que me contó Oxana también, que aprendí. Hasta -10, si está como, si ha llovido y hay charcos y se pone gris ese río. Pone gris. Y con los carros, los coches, la polución es muy feo. Estamos ahí llegando, venga, primeros días vamos a visitar y empezamos a caminar y hacía un frío, no teníamos ropa de invierno para empezar. Teníamos de invierno en Barcelona, Claro, ¿no? claro. Es que nada que ver. Y buscamos para comprar ropa de invierno, pero claro, ahí es primavera, entonces te venden bikinis. No. Y claro, porque la colección de invierno ya está acabada, ¿no? Entonces no podíamos encontrar Sí, nada. ¿no había una tienda de No montaña o había algo? una tienda. Seguro que podíamos haber encontrado. Al final creo que alguien nos vende de segunda mano o algo. Qué bueno. Pero esos primeros días ahí buscando en la ciudad, no conociendo nada a nadie, los rascacielos y no es bonito de caminar. No hay parques así guays. Bueno, hay algunos cuando vas conociendo, pero si estás ahí sin objetivo de dónde ir, no te lo vas a pasar bien a -8 en la ciudad. O sea, tienes que saber de dónde empiezas y dónde quieres ir. Ya. Entonces, eso fue un poco la experiencia de llegar ahí, pero luego Shock cultural. el shock cultural. Al final, un poco shock cultural. Lo que había hecho bien, y hecho es buen tip para gente que quiere mudarse a otro país, es empezar las conexiones antes de irte, ¿no? Entonces, en nuestro ámbito, en el mundo tech, eso es muy fácil y LinkedIn realmente me ha cambiado la vida. Por eso, encontré mucha gente, product managers, solo por tema de ser, del misma área de producto, empezaron la conversación y los canadienses son tan simpáticos que todos me dijeron, venga, sí, hagamos un Skype en ese momento, una videollamada y hay incluso uno que compartió su pantalla, me dijo, ahí es donde tienes que vivir, ahí es donde hay los bares, y Qué bueno. que no lo conocía de nada ese tío, pero tenían ese buen rollo, ¿no? Que ya, de hecho es un poco parte de la cultura canadiense, es recibir a gente de fuera, porque es una mezcla ahí en Toronto, hay gente de todas partes. Ya. Entonces, eso es lo que realmente, cuando estaba comparando Barcelona a Canadá, obviamente depende mucho de coincidencias, de cosas que vives y dónde llegas y todo, pero encontré un grupo y unas personas de muchos países distintos y fue como encontrar una comunidad un poco. Y eso me hizo más feliz las personas que lo que había estado en Barcelona. Pero no por comparar las ciudades, pero más por Interesante. coincidencia. No, la comunidad que encontraste. Es curioso,
el tema este de las comunidades expat en cada Ajá. zona, lo que dices, ¿no? Cuando la encuentras, Ajá. em, vaya, te cambia mucho la experiencia de la Una ciudad. experiencia, totalmente. Y luego empiezas a, pues cuando estás con expats también tienes ganas de explorar el país un poco, Claro. ¿no? Así que organizas viajes y cosas y vas explorando más. Claro. Y todo el mundo está un poco en ese misma actitud de querer conocer a más personas. Claro. Como la mente un poco más abierta, yo creo. Total. Sí, yo creo que nosotros intentamos relacionarnos con gente de todo el mundo y Podría ser una pareja Exacto. multinacional, multinacional. En mi caso, cuando me preguntan a veces vamos a algún sitio, ayer mismo fuimos a comer algo Ajá. y nos ven a hablar inglés. Ah, no, en el supermercado, y me dice la chica, I can speak English. Where are you from? Y yo soy de Sabadell. Y la chica, vale. Nada, no he dicho nada, ¿sabes? ¿Por qué tú crees que la gente empieza en un idioma ahí por algo de vuestro look o como... Bueno, en mi caso, no. En mi caso la gente enseguida ve que soy de aquí. Sabe que Pero, eres de aquí, pero si estamos hablando en inglés, Ah, ya, obviamente. pues sí, en un primer momento dice. Claro. Pero sí, y luego cuando digo no, tal, vale. Y a ver, lo que me pasa en realidad es menos esto que acabo de decir. En general la gente no hace el switch al inglés. Ayer lo hice este chico cenando y tal, pero no es una cosa tan común Ujú. porque no habla tanta gente inglés como yo creo que tendría que ser el caso, pero bueno, ya llegaremos ahí, que es una cosa de las que creo que hará de la ciudad aún más, nos ayudará mucho a que el inglés sea más común, pero bueno, ya llegaremos. A mí me sorprendió cuando estaba viviendo en Barcelona, tenía en Corner Job, creo que habían como sobre unas 100 personas, había como 4 o 5 que no hablaban nada de español, solo en inglés todo. Ah, sí, ¿eh? Ajá. Ujú. Hostia. Y pues sí, no sabía que se podía, realmente creo que se puede vivir perfectamente en Barcelona hablando inglés. Cada vez más. Cada vez Cada más. vez más. En el eh, mundo tech al menos, Exacto. supongo. Mundo Ajá. Tech, centro de Barcelona. Ya, ¿Sabes? ya. O sea, también es verdad que vives entonces en una burbuja muy Ah, concreta. es verdad, ya. Yo, Totalmente. mi visión de local es sal y vete un día a las fiestas de Gracia y Ya. habla, yo qué sé, y conoce a Totalmente. la María del barrio, ¿sabes? O lo que sé, habla con la gente y tal. Pero, obviamente, el lenguaje siempre puede ser una barrera. Ya, Entonces, 100%. es un equilibrio difícil de querer mantener una ciudad muy internacional y querer que la gente al mismo tiempo se integre en una realidad cada vez bilingüe Ah, en no, Barcelona, vale, que sí. aún lo complica un poco más. Lo iba a decir. Pero sí, es un tema complicado. Pero yo creo que lo está haciendo bastante bien Barcelona, ¿no? Hay mucha gente que es trilingüe aquí, ¿no? Sí, mira, nosotros trilingües y yo aprendiendo un poco de francés poco a poco. Ah, sí. Ahí digo de francés, de ruso. Yo no soy, iba a decir De ¿por qué ruso. francés. Francés me ha influido en tener tanto que ahora. Si tu veux, on De peut parler ruso. français. No, yo parlo un petit peu. Un petit peu, un petit peu. ok, super. Porque de hecho en la empresa está en francés, o sea que ahí Es también verdad, es hablo verdad. un poquito. Pero Pues no, tu francés es ruso, mucho mejor que mi ruso. Sí, ¿no? Sí, ruso es complicado, ruso es complicado. ya me imagino. Y ahora que hablamos de esto de idiomas y tal, estaba pensando en que acabas de ser padre Ajá, hace poco, Ujú, como sí. nosotros. ya. 8 meses y en tu caso 5, ¿verdad? 5 meses. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, muy bien. Y luego podemos hablar de las cosas menos bien, ¿no? Vale. Pero sí, en general, súper feliz, súper feliz. ¿Y afecta en algo lo que hablábamos de estar en Canadá? ¿En positivo o en negativo? A nivel de ser padre, dices. Sí, tienen, a ver, en general tienen un sistema muy bueno cuando tienes un hijo, una hija, tienes 18 meses, hasta 18 meses, que te puedes compartir entre el padre y la madre para tomarse un time off. Eso. ¿Pagado por el gobierno o cómo? Tienes como hasta un máximo pagado por el gobierno y hay muchas compañías, muchas empresas que hacen un top-up para llegar a tu salario. En nuestro caso fue un poco distinto. Bueno, es una historia un poco interesante, pero fue un bebé sorpresa. Vale. Sí, entonces... Vale. Bueno, sí, muy interesante. Muy buena sorpresa. Pero fue wow. Y en ese momento yo había dejado el mundo tech, como te contaba. Correcto, ahora iremos ahí. Ajá, podemos ir ahí
pero estaba haciendo música a tiempo completo. Y en ese momento de mi carrera musical no me llegaba mucho dinero, Ya, no tanto para claro, soportar a 3 personas, claro. porque mi mujer, bueno, mi novia, es independiente, ¿Vale? entonces no tiene esa ayuda del gobierno, no es Ah, es empleada. como autónomos Es aquí. autónoma, exacto, es lo que, la palabra que Ya, buscaba. Entonces era como, vale, tengo que tener un salario que puede claro. soportar a 3 personas. Y fue un momento Duro. un De poco, aceptación. sí, a ver, la noticia inicial, yo lloré durante 3 días seguidos, estaba como lo más feliz que nunca he estado en mi vida. Pero luego fue realidad, un poco shock de, bueno, ahora qué hacemos, ¿no? Porque esta situación no Claro. puede ir, no puede funcionar. Entonces, sí hubo un momento un poco de grieving, ¿no? De mi carrera musical ya está terminada. Y eso fue un momento de, uf, bueno, igual no para siempre, pero tenía esos sueños, ¿no? Me había convencido de que eso era mi dirección y entonces, pues, hubo un par de semanas de, wow, ya me había identificado con la persona que trabajaba en tech y que había dejado tech para ser artista. Y esa identidad me gustaba mucho, ¿sabes? Era como, deja tu trabajo y sigue tu pasión. La realidad es que no estaba tan feliz, en realidad, con lo de la música. Podemos hablar de eso un poco Sí, más en sí, me detalle. encanta. Pero lo puedo ver mirando atrás ahora. No me llenaba como creo que el trabajo que tengo ahora me está llenando. Hay cosas que echo de menos. No toco música tanto como me gustaría. Pero, pero sí fue un momento de, pues, ok, hay que volver, hay que deshacerme de esta identidad de artista y pues ahora soy el tío que estaba en tech, luego fue artista y luego volvió a tech. Y no Es pasa brutal. nada, y no pasa nada. De momento en el podcast, el de las conversaciones que he tenido, ha salido varias veces esta noción de la identidad y Ajá, de cómo nos ata a veces a una cosa que quizás sería más fácil dejar y aceptar esa 100%. siguiente identidad, digamos, ¿eh? 100%. Y es interesante porque estaba en un momento de mi vida que me había dado cuenta de estas cosas de identidad, ¿no? Y quería, pues eso, deshacerme un poco de varios aspectos de mi vida que me había dado cuenta de que eran importantes para mí, ¿no? Y como que me estaban atando. Y en ese momento dije, pues nada, ahora pues voy a ser artista y no voy a tener ninguna identidad, ¿sabes? Voy a ser ahí como un monk meditando y siendo así puro, pero sin darme cuenta. Construir esa identidad ahí totalmente inconscientemente detrás de mi cerebro y me di cuenta cuando tenía que buscar un trabajo. Como, wow, sí que estoy muy atado a esa identidad ahora. Wow. Sí, y pues me duele. Lo ves porque te duele, ¿no? Es como, ahora no puedo seguir siendo esto y hay como una parte de mi corazón que se rompe un poco. No, luego hay otra parte que ha crecido mucho, lo de ser padre, ¿no? Mi Claro, corazón ha claro, duplicado en tamaño, claro. pero sí. ¿Cómo fue la decisión previa? Es decir, ¿cuánto tiempo has estado, digamos, con identidad música y cómo fue el paso? Ajá, Porque yo creo que este es ajá. un tema súper interesante y perseguir tus pasiones y, Ujú. sobre todo, hacerlas viables económicamente. Ya, Yo ya, creo que ese es el gran reto. Y el totalmente. otro día enseñaba el libro este que me acabo de leer, Jen Sincero, se llama You're a Badass. Tiene un libro que se llama You're a Badass, que se Ok. está leyendo Oksana, y yo me leí You're a Badass at Making Money. Ajá. ¿Sabes? Específicamente. Exacto, cómo hacer dinero, ¿no? Ya, ya, Y yo creo ya. que habla de cómo hacer dinero, pero en realidad lo que habla es cómo hacer dinero a tu manera, Ajá, 100%, en 100%. tu autenticidad, Eso es. en la versión de tú que tú quieres ser, ¿no? Ajá, eso Entonces es. tú en un momento dado dices, yo soy product manager, y en un momento dices, pero yo quiero ser músico. ¿Cómo es esta transición? Fue un poco distinto, sí. ¿Vale? Yo creo que empezó, bueno, siempre puedes volver atrás al paso anterior, A la a infancia. la infancia, en 1876. Exacto. No, pero, a ver, hubo un momento muy claro, que es el breakup, la separación con mi exnovia, que conoces, Blanca. Ujú. Y eso empezó muchas cosas, pero
un año después, la separación empezó, creo que fue el marzo 20, por ahí. Hostia. 2020. ¿Marzo 20? 2020. Hostia. O sea, El timing pandemia. la semana que nos dijeron de quedarnos en nuestra casa es la semana que nos Ostras. separamos. Así que yo me fui del piso que teníamos y vivíamos con dos amigos muy buenos míos, que de hecho ahora son los godfathers de mi hija. ¿Ah, sí? Sí, no Ostras. sé cómo se dice en Sí, sí, español. los padrinos. Sus padrinos. En fin, y entonces me mudé a otra casa y tuve como 4 o 5 meses que todo estaba cerrado. No podía ver ni a mis amigos porque estaba viviendo en una casa con otra gente y tenían tanto miedo esta gente en esa casa que no querían Ni hablar contigo. ni hablar conmigo o no me dejaban oficialmente ir a ver a mis amigos. Bueno, al final sí que fui, pero tenían mucho miedo. Entonces había esta especie de presión, ¿no? Pero fue un poco un regalo, un hidden gift, ¿no? Un ¿Ah, sí? regalo porque estar esos 4 o 5 meses realmente muy solo, sufriendo mucho, la verdad, que no fue uno de esas separaciones de que los dos estamos bien, separamos, no fue así. Entonces, sufrí bastante, ¿eh? Pero ese sufrimiento es lo que te hace crecer, ¿no? Entonces, en los 3 meses muy intensos o 4 meses de sufrimiento, yo creo que crecí un montón. Y eso me abrió los ojos en muchas cosas. Y una de esas cosas es, pues, preguntándome qué es lo que quiero hacer un poco en ese mundo, ¿no? Y tener un poco más de intencionalidad, mm, voy a seguir lo que estoy haciendo solo porque es el momentum, ¿no? Pues he llegado aquí por ese tío, por la carrera que tengo y pues aquí estoy. O quiero tomar control de mi vida un poco y voy a tomar decisiones que están alineadas a lo que realmente quiero. Entonces empezó un poco así y con esa... No fue por lo de la música. Música siempre ha sido en mi vida, siempre he creado canciones y todo, pero siempre lo había visto como algo inalcanzable. Ya. Es una carrera imposible, Ya. ¿sabes? No puedes llegar nunca a hacer dinero. Mi padre es compositor Ah, vale. y siempre me había dicho, no hagas eso. Es una vida muy difícil. No quieres hacer eso. Entonces, ni siquiera me lo estaba planteando. Pero tenía esa idea de que, mierda, estoy en esta tierra, soy un ser humano, pero ¿qué es lo que puedo hacer realmente? ¿Sabes? Y un poco esa idea de, quiero hacer algo con mis manos. Quiero crear, quiero, no sé, tocar cosas reales. Y tenía esa idea de que el mundo virtual, pues, no era realmente el mundo real. De hecho, esa idea me vino en un festival de música que hice donde, de hecho, es donde conocí a mi novia de ahora, la madre de mi hija. Y era un festival donde no tenías, era 2021, cuando empezaba a abrir relajar. unas cosas. Éramos como 300 personas en ese festival, sin cobertura, viviendo con los árboles, hablando con gente nueva y una onda muy positiva, muy hippie, de amor, de todo. Y lo digo porque recuerdo que cuando volví a la ciudad, la gente me preguntaba, ¿qué tal volver a la realidad? Y yo pensé, pero eso no es la realidad. Estoy viviendo en una concrete jungle, ¿sabes? Ajá. Todo es artificial. Me paso 10 horas al día delante de una pantalla. O sea, no tengo contacto con la realidad, ¿no? Mucho menos de lo que tenía 3 días antes en ese festival con hippies y tal. Claro, no puedes vivir toda tu vida en un festival, o bueno, quizás sí, Quizás sí. quizás sí, Exacto. quizás sí, pero sí fue un poco ese momento de, wow, no, me está faltando algo. Y, y entonces empecé a mirar qué es lo que realmente quiero hacer. Y empezando con las cosas más profundas, no a nivel de trabajo, sino a nivel de qué son las tareas donde tengo mucho placer, que me dan mucho placer, ¿sabes? Unas tareas eran escribir, otras tareas eran, pues, trabajar con algo de madera, me gustaba la madera,
Otro era obviamente algo de música. Incluso música tenías dos cosas. Había lo de crear música y lo de perform, de Actuar. tocar, ¿no? Actuar. Y es que son como placeres distintos. Entonces quería empezar una lista de cuáles son los placeres así profundos que realmente me llenan. Y luego miré, pues igual quiero ser arbolista, woodworker, empecé a mirar muchas cosas, realmente Qué no. bueno. Abierto totalmente a todo. Sí, quería volver a empezar de cero, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puedo hacer? Y ahí buscando, nada salía. Y luego un momento realmente por coincidencia, estaba trabajando en una empresa tech que se llama Ecobee y me fui a trabajar desde Costa Rica. Estábamos trabajando en remoto todos ahí. Y le había preguntado a mi jefe, todavía no, si trabajo desde Costa Rica, y me dijo, sí, sí, perfecto, no te preocupes. Luego llegué a Costa Rica y veo una llamada, estamos en la cola de la aduana para salir del aeropuerto de San José de Costa Rica. Y en la cola me conecto al wifi del aeropuerto y veo missed calls de mi jefe y luego veo mensajes. Me dijo, hostia, tío, shit has hit the fan. O sea, estamos en un lío con recursos humanos. Llámame ahora mismo, cuando leas este mensaje. Y le llamo y me dice, no aceptan ¡Oh! que trabajes desde Costa Rica. ¡Oh! Así que tienes dos opciones. O vuelves ahora mismo a Canadá, te tomas unos días de vacaciones si quieres, pero vuelves. O yo tenía un plan de 3 meses de estar aquí, con todo planeado, Costa Rica, luego Guatemala. Y entonces vuelves ahora mismo o te tomas un unpaid leave of absence, no, sin pagar. Y fue como ese momento de wow, o sea, bueno, estoy trabajando ahora, ¿no? Tengo muchos proyectos en curso, gente que depende de mí, cosas de estas. Después de un par de días la respuesta fue bastante obvia, voy a tomar el leave. Quería 3 meses, no me dieron 3 meses, me dieron 8 semanas. Hostia. Entonces dije, mierda, pues toda la última parte del viaje la tengo que cortar, tal. Y me tomé las 8 semanas y después de las 8 semanas fue clarísimo. Ya no quiero ni volver. No quería ni volver. Fue como, bueno, eso es el universo que me dio la oportunidad que yo quería de... Realmente no tenía control. O sea, eso fue por cosas afuera de mi control. Me llevo esa oportunidad de dejar el trabajo. Y durante esas primeras 8 semanas empecé a pues comprar unas cosas para grabar cosas de música, conocer a la gente y tal. Y fue obvio, pues ahora no sé cuál es el plan de verdad para llegar a tener dinero con música, pero lo que quiero hacer es grabar mi álbum, sacar mi álbum en las plataformas, en todo, y luego ya veremos. Entonces, sí, la respuesta fue clara y así Brutal. fue todo. Brutal cómo te llevan las cosas. Yo creo que por primera vez, no sé si por primera vez en la historia, pero sin duda es el mejor momento de la historia para que la gente se monte su propio negocio alrededor de su Ajá, arte. Al mismo tiempo, también hay más competencia, ajá, hay mucho contenido y tal, pero sí que lo que veo, a mí, por ejemplo, esto del podcast me hace mucha ilusión, me lo paso ajá, muy bien y tal, ¿no? exacto, lo iba a decir. Pero también porque veremos, ¿eh? Pero obviamente a mí me gustaría que esto fuese un negocio, digamos, Mm, que pueda hacer esto y construir un negocio alrededor, ah, sea porque hay una parte, yo que sé, una parte de contenido de pago, porque lo ujú, que sea, ujú, porque hay una newsletter de lo que es ah, sponsorizada o lo que sea, pero 100%. cada vez más, sobre todo yo lo veo en esto del creator economy, ¿no? Que llaman, Ajá, ¿no? Todo este tipo de creador que se gana la vida creando algún tipo de contenido que a la gente le gusta ujú, verlo, consumirlo ujú, y que no se le tiene que pagarlo, ¿eh? Que quizás es sponsorizado o lo que sea. ya, ya, O sea, que creo que, hostia, a ver, el reto está, lo que muy bien dices, esa transición, ¿no? ujú, Hostia, si necesito ahora un trabajo porque acabo de ser padre, pues necesitas el trabajo, ¿sabes? Tienes ya, que ya, trabajar. ya, ya. Pero no lo descartaría ni mucho menos. Yo creo Pasa que que toma tiempo quizá también. 100%. A ver, tenía mucha suerte de estar en una posición en la que podía dejar de trabajar, Claro. tener unos meses, incluso creo que había calculado más o menos un año. Después de 12 meses, si no tengo un plan concreto para tener
algo de rentabilidad, pues ya vuelvo a buscar algo. Era un poco mi plan, pero sí, trabajando en tech, con salarios que tenemos, yo creo que sí que hay esas oportunidades, ¿no? Lo que me di cuenta haciendo eso, que no me funcionó, ¿eh? Al final creo que gané de Spotify, creo que en total he ganado como 30 euros con 25.000 views, algo así, ¿sabes? Y luego hice unos conciertos pagados, estas cosas, pero muy, muy lejos de poder dar algo de dinero. Pero mirando atrás, es más fácil mirando atrás, obviamente. Sigo creyendo que si haces algo que realmente te apasiona, que sigues tu corazón, que eres auténtico, yo creo que lo del dinero sigue. Pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Ser auténtico. Yo cuando la música, busqué cómo puedo ser auténtico en redes sociales, por ejemplo, y no lo encontré. Yo creo que es mucho más difícil de lo que... hay gente que lo tiene más fácil, pero para mí fue muy difícil. ¿Quién es la persona que quiero ser en las redes? Y decía, solo quiero ser yo mismo. Yeah. Pero eso es muy difícil. Realmente tienes difícil. muchas cosas. Cuando hay una cámara, un micro, hay como una presión, y estás buscando los likes o las cosas. Y cuando te pones en modo planear, en modo calculador, ahí pierdes un poco la autenticidad. Claro. Y lo noté mucho. Ya no hacía tantas canciones, no estaba creando tanto, tenía esa presión. Realmente había es lo que decía antes, que no me llenaba mucho porque cada día me despertaba con la presión de mierda, tengo que hacer algo de dinero. Ya, claro. O al menos saber cómo llegar ahí. Claro. Y buscando hay tutoriales y en música hay un montón, millones de podcasts, de cursos pagados para cómo llegar a tu primer millón de views en Spotify. Claro. Y te ves a todos estos negocios y entonces dices, mira, quizá tendría que haber comprado eso y no comprado eso. Y estás ahí overthinking todo y ahí pierdes la energía y la magia. O sea, al final no era por eso que dejé el trabajo, ¿no? Claro. No quería crear, quería tocar delante de gente y al final no... tuve momentos de mucho placer, pero el día a día era muy heavy, era muy... Sí. Y pesaba bastante a mi novia también, Claro. Que llega a casa y estoy intentando hacer música, pero no consiguiendo esa estabilidad futura. Es muy duro, yo creo que debe ser muy duro hasta que no lo consigues y quizás no lo consigues, como decías, porque no tú, pero me refiero en general en lo que yo intento con el podcast también, y quizá no llega a la masa de gente que me imagino, ¿sabes? Pero creo que la aceptación de que es tu pasión y de que vale la pena y yo creo que volviendo a lo que decías antes, de buscar tu autenticidad, pienso mucho en ello porque el libro lo mencionaba y me encantó, que es ¿quién es tu auténtico yo? Aunque no te ganes la vida con ello. Obviamente, si te ganas la vida con ser tu auténtica, ya esto ya es la leche. Pero si tú eres capaz de expresarte, de encontrar como ese equilibrio, creo que es brutal. Y creo de verdad que sí. Es muy difícil, pero si consigues llegar a ese auténtico ser tuyo y disfrutar. O sea, realmente estamos aquí para disfrutar, ¿no? Exacto. Si puedes disfrutar, creo que... O sea, no sé muy bien, no tengo la razón científica que me explica por qué, pero tengo esa intuición de que... Porque lo he visto en varias personas también. Siendo auténtico, disfrutándolo, no tendrás problemas. Lo demás seguirá. Y quizá no tendrás el nivel no tendrás tu piscina en tu casa, viviendo en la montaña. Quizá no tendrás todo lo que tu ser no auténtico quiere, pero estás lleno por otras partes. ¿No? A ver, creencias. Bueno, creencias. exacto. Sí, solo tenemos una vida, o sea que vale la pena intentarlo, y si no, ¿sabes? No arrepentirse de no haberlo intentado y... Es eso, y al final a mí me vino súper bien porque ahora me he dado cuenta de que no me llenaba tanto como creía. Quiero encontrar una manera de tener música en mi vida,
pero para disfrutar. Claro. Y de hecho, eso, lo que decía, tengo un poco la intuición de que ahora si consigo dedicar unas horas a la semana haciendo música, como no tendré esa presión, pues creo que voy a crear cosas mejores, ¿sabes? Ya. Y creando cosas mejores, pues al final igual llegará más, más vistas o más cosas. Y pues el snowball, que quizá en algún día, en 10 años, pues quizá tendré algo de dinero para hacer solo música, o no. Ya. Bueno, porque toma tiempo, yo creo. O sea, yo creo que Ajá. no tener la presión de tener que vivir de ello de Ya. forma en cortoplacista, digas en Ajá. corto plazo, creo que ayuda mucho a 100%. centrarte en... Entonces, si tú puedes combinarlo, vaya, es la manera simplemente porque creo que toma tiempo. Ya. Y quizá toma 3 años, o quizá Exacto. toma 5 y Exacto. no pasa nada porque el gran, digamos, Scheme of things, exacto, ¿no? La vista de pájaro de la vida es como, bueno, tardó 7 años más, bueno, vale, pero mira, luego pasó que lo podía combinar o al final pude vivir de ello, o lo que sea, ¿no? Ya. Yo pienso que sí, no sé, cada vez hay más herramientas para montar negocios alrededor de contenido y tal, pero sigue siendo difícil, pues, esta diferencia. Exacto. Bueno, entonces, y además la vida nos trae sorpresas, como decías, como ser padre, y esto obviamente cambia mucho las prioridades Ya. y creo que es súper crítico y sano aceptarlo y decir, hey, vamos a ello, ¿no? Y ahora has entrado en una empresa que me decías que te gusta. Ajá, sí. Fue interesante eso, esa transición justo que acabas de decir. Pues eso, lo que decía antes. Ay, ahora vamos a tener un bebé. Voy a ser padre, hostia. Claro. Y luego, mierda, no estoy ganando nada de dinero. Ok. Ya. Y pues eso, la dirección obvia es volver al mundo de tech. Entonces empecé a mirar los trabajos, cosas de producto y las primeras semanas realmente estaba bastante Rayado. sí, depresionado. Estaba como mirando cosas y ninguna empresa, nada me gustaba. Era como, mierda, estoy volviendo atrás, ¿sabes? Tengo la sensación de tomar un paso atrás. Pasaron unas semanas de buscar un poco alto nivel así desde fuera y luego dije, venga, pues empezó a aplicar, tal. Y aplicando me di cuenta de que, mira, hay un tema que sí me gusta de tecnología, que es cuántas apps están llegando ahí de meditación. Y el tema de meditación me empezó a gustar mucho durante esa transición Vale. de crecer, de descubrir más cosas de yo mismo, self-awareness, cosas de estas y hasta meditar bastante y hacer más prácticas de breathwork, de ejercicios de respiración, cosas de estas y me moló bastante. Entonces, pues mire, el Headspace, Calm, hay bastantes empresas chulas que fichan en Canadá, además. fichan en Canadá, que se preocupan de salud mental, que me di cuenta que era un poco la razón por la que yo había dejado el trabajo al principio. Pues no me llenaba, no estaba realmente feliz. Y algún día escucho un podcast de Aubrey Marcus, no sé si te suena. No. Un tío americano que habla de muchas cosas, habla de meditación, pero habla también de tradiciones ancestrales, de budismo, de religión y también de ayahuasca y de cosas un poco más así, y también de tech. Está como un poco en medio de muchas cosas. Y escucho su podcast y tiene un anuncio en su podcast para ese producto que se llama Muse, que es una venda que pones en tu frente y que te ayuda a meditar, que puede detectar si tus ondas cerebrales están en alfa, en beta, en zeta, y que te guía para meditar mejor. Y fue como, mira, qué chulo eso, ¿no? A ver, voy a buscar en Google y les busco y están en Toronto. ¡Ostras! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Busco su página de carreras, están buscando un Senior Product Manager. Y yo, ¡wow! Y le digo a mi mujer, a mi novia. Ya ni te acordabas de la música. Ya, exacto. De la música no. Vamos a ver. Sí, es que me pareció como la música fue algo para disfrutar para yo mismo, para mí. Pero hay algo interesante, ¿no? De trabajar en algo que ayude a otros también.
Y a ver, música puede ayudar a otros de alguna forma, escuchas, te cambia un poco el rollo, te influye, ¿no? En tu día a día, pero sí que echaba un poco de menos a tener algo, trabajar en algo más grande que yo mismo, ¿no? Y eso, y trabajar con un equipo, sí que echaba un poco de menos eso. Seguro que cuando llegas a algún nivel de música, Seguro. vuelves a empezar a tener eso, pero al principio es tú solo y tal. Entonces, sí, encontré esa empresa y fue como, wow, aquí puedo tener un impacto en el mundo que realmente me gusta y resonates with me, ¿no? Que tiene algo que, En lo que crees, en lo ¿no? que creo, exacto, exacto, en mis valores y tal. Entonces le digo a mi novia, ella hace acupuntura, Vale. acupuntura, Acupuntura. y me dice, hostia, no lo vas a creer. Mi amiga trabaja ahí. Mañana tengo un cliente que trabaja ahí. No. Y solo la veo una vez al año. No. Y mañana es cuando la veo. Ostras. Y yo, o sea, Y tú, ella sí que el conoce esa universo, empresa. ¿sabes? The law of attraction. Totalmente. Y entonces, obviamente, le dice algo. Esa tía, la cliente de acupuntura, es mi jefe. Ahora, es mi jefa. ¡Buah! Es la que estaba contratando. ¡Qué O sea, bueno! y le dijo pues se llevan súper bien las dos. Y dijo a mi novia, qué fuerte, o sea, llevo meses buscando a alguien, preséntamelo, porque parece que es alguien que tiene un poco Claro. los mismos valores, tal. O sea, tu pareja no le hizo con acupuntura alguna cosa. Déjame tocar un poco aquí. Exacto. Si pongo la pincha ahí, Exacto, lo va a exacto. contratar. O mientras estás relajado va diciendo Valentine. Totalmente, pues que sí, quizá lo hizo, no sé. Qué bueno. Entonces, sí, buenísimo. Y fue como una serie de coincidencias. O sea, empiezo a hablar con ellos y el tío de recursos humanos que manejaba el puesto era antiguo colega mío de mi empresa de antes. O sea que Ostras. estábamos chateando, durante el proceso de entrevistas, estábamos chateando en el Slack de los alumni de la empresa de antes y me estaba diciendo, ahora mismo estoy en una llamada con los de Muse, me están diciendo eso, ¿qué quieres que conteste? Ostras. En tiempo real, Qué era como bueno. mi Qué bueno. insider, ¿no? En la empresa, así que me negocio cosas, el salario, cosas de Brutal. estas, el título. Y sí, hay más cosas. El cofundador de la empresa, tengo una llamada, una entrevista con él. Yo en Canadá tengo un van. He hecho lo del van life, trabajando Ajá. desde el van un poco. Podemos hablar Tienes de una eso si quieres. furgoneta, ¿eh? Una furgoneta, Vale. sí. Y he hecho todo lo del viajar, trabajar con Qué la bueno. furgoneta y todo. Y es como mi orgullo, ¿no? Ostras. Estoy muy orgulloso de... Se llama Pico, mi van, Ah, mi vale. furgoneta. La tienes montada ahí Sí, con sí, todo, tengo ¿eh? todo. Y el cofundador en la entrevista coge la llamada y veo que la está cogiendo desde una furgoneta. No. Y tiene el pelo largo. Y tú ya. Y yo como, venga, hablamos Perfecto. toda la hora, hablamos de van life, o sea, fue la mejor entrevista. Os seguíais en Instagram y no lo sabíais, ¿no? Casi. Qué Casi bueno. fue en plan, wow, he encontrado mi gente, ¿no? He Qué encontrado... Y nada, al final, pues hablando con ellos, me subieron al director de producto. He visto que con la conexión que teníamos con el cofundador y la VP de marketing, que es mi jefa, tenemos como una especie de trío. El cofundador vino a mi casa para pasar el fin de... bailamos juntos, tocamos música juntos. Había como algo Cultural. muy cultural, muy personal. Y entonces vi muy rápidamente que confiaban mucho en mí, en mis decisiones, en todo. Así que fue como un match genial. Qué grande. O sea, mejor de lo que me podía haber imaginado. Y lo que decías antes, lo de música fue, wow, o sea, no quiero volver a música ahora. Y quizá la música te posicionó mentalmente para lo que decías tú, porque buscas y dices, es que no encuentro nada que me mueva. Que yo creo que esto pasa, no todos product managers, pero hay product managers, sobre todo si has sido un poco emprendedor, así, Ajá. dices, necesito que me mueva un poco, Ah, ¿no? Y que al final la música te puso en un mindset de decir, necesito encontrar algo que me No mueva sé, de verdad. es verdad, ya. Algo que me pueda apasionar. Qué bueno. Hostia, brutal, ¿no? Sí, y ahora pues sí, bueno, hay muchos cambios en la empresa y todo, pero es algo no podía haber ni imaginado
algo tan Qué perfecto. Sí, me gusta Qué grande, qué muchísimo. ilusión, ostras, Ya. me alegro mucho. Yo este detalle final no lo sabía, claro, y me parece Sí, genial. sí, sí, sí. Yo justamente, pues entonces conocerás este libro que me acabé hace poco. ¿Eso era? Asset Trades, no. Ah, no, pues este libro es una... Este es una... Pero por un lado está el Goleman, que era el que hizo Inteligencia Ajá. Nacional, Ajá. y con este otro lo que hacen es, yo diría que, por lo que tengo entendido, es el libro científico, digamos, que va más adentro y cogen... Totalmente. eh, ¿cómo se llama esto? Las Bueno, ondas pues, cerebrales. la gente que medita durante horas y días y meses y tal, y les ponen estos sensores, digamos, Exacto. y miran lo que consiguen hacer en su estado mental y luego intentan analizar también los beneficios de salud que tiene. Exacto. Y de hecho hice un pequeño vídeo en el canal en el que, un short de estos, en el que explicaba una cosa que me fascinó, que es que la parte del cerebro la amígdala, que literalmente se inflama, se hincha de espacio, ocupa más espacio cuando hay una amenaza, cuando nos estresamos, cuando nos ponemos nerviosos, etcétera, y cómo la meditación permite que más fácilmente se deshinche o más fácilmente no se hinche Físicamente. físicamente. Ajá, O sea, que hay sí. una cosa que literalmente hace como un pequeño globo y que si meditamos somos capaces de controlarlo. Y si lo somos capaces de controlar, nos comportamos mejor y tenemos más control. Totalmente. Me pareció tan fascinante esta idea, y además porque me ayuda a visualizar algo físico que quizá yo tengo esta necesidad a veces de entenderlo y de ser como muy tangible. Pues te puedo enseñar. Tengo Lo la... tienes aquí, sí, fantástico. tengo Pues aquí. te iba a preguntar, me parece. Tengo aquí. Porque esto me acuerdo hace unos años se hicieron Kickstarters y tal. ¿Ellos empezaron con un Kickstarter o no puede ser? No creo. No, ¿eh? No creo. Y ahora, de Sí, hecho, en Barcelona hay probablemente. una empresa que hace. ¿Te suena Neuro Mechanics, puede ser, o algo así? Ya te lo diré. Puede ser. Pero hacen más como con todo el Ajá, tema, más médico, me Es un parece. poco más médico, claro. Ajá. Sí, eso es más para consumidores normales. A ver, ¿puedo verlo? Ajá, claro. Tienes los sensores que son ¿Esto va literalmente aquí o no? tal cual, sí, Sí, sí. en la frente. Uy, que tengo una Quizás un cabeza yo poco- gigante, ¿eh? Da igual, no me lo pondré por si acaso. ¿Vale? Y si entonces lo pones en la frente Ah, vale. Como aquí, y diríamos. aquí, exacto. Y tienes pues sensores que te miden la electricidad Ah. que está justo como... O sea, es eso, cuando tus neurones, cuando se conectan y chocan, crean electricidad. Y se Vale. puede medir aquí y bueno, en toda la cabeza, ¿no? Queríamos algo un poco más sencillo que tener todo Ya. esto, ¿no? Que puedes poner así muy rápidamente. Y, y nada, entonces lo que hacemos, estamos cambiando un poco y expandiendo un poco nuestros value propositions, pero ahora lo que tenemos para meditar y para dormir mejor es que cuando lo pones y empiezas a meditar, tienes soundscapes, tienes sonidos que en tiempo real cambian en función de lo bien que estás meditando Oh, o lo wow. mal que estás meditando. Entonces, imagínate, tienes un sonido de lluvia y de repente cuando meditas tienes que estar, bueno, no tienes que, pero hay varias Ya. técnicas. La técnica que usamos nosotros es focalizarte en tu respiración, que es lo más básico. Cuando tu mente se va, cuando pierdes control, el sonido se intensifica. La lluvia Brutal. se acelera y notas que, wow, me estoy distraía, yendo. me estoy Wow. yendo. Entonces vuelves a la respiración y se vuelve a calmar. Me parece brutal. Y esto lo conseguís porque tenéis una app propia Ajá, y exacto. te escuchas el audio de vuestra app y el Exacto. device le dice a la app tú que se está yendo, ¿eh? Tal cual. Ajá. Buenísimo. Entonces, se llama neurofeedback. Es un ámbito que existe desde hace tiempo. Lo típico que ves es cuando vas a un laboratorio de estos, te pones esta cosa enorme con 10.000 cables que salen y ves, lo típico que hacen es un video que miras y cuando intentas calibrar tu cerebro, te dicen instrucciones tipo piensa en tu respiración y cuando lo consigues el video está en color y se ve bien y cuando
lo estás perdiendo, se cambia la calidad del vídeo, por ejemplo. Eso lleva años, es un Sí, yo me acuerdo, hace 10 años en San Francisco había el TechCrunch Disrupt, la conferencia de tecnología, y fui y había una gente, tenía uno que te ponían una pantalla y supuestamente podías conducir una especie de coche, un videojuego. Pero claro, el coche iba haciendo lo que quería. Yo digo, yo no sé si lo estoy conduciendo yo. ¿No? Es práctica, ¿eh? Claro, Práctica. claro. Ahora justo estamos sacando pues eso de visualizar en la pantalla e intentar controlar con tu cerebro. Wow. Pero no es controlando tipo, quiero que iba a la derecha o a la izquierda. Es controlando con lo calmo que Intensidad, estás en ese ¿no? momento. Sí, o sea, tenemos algoritmos que calculan lo calmo que estás en cualquier momento, calmado, perdón, que estás en cualquier momento. Y entonces, pues, ves la línea, intentas calmarte respirando, bajando tu heartbeat y pues puedes controlar un poco así. Pero podemos medir muchas más cosas. Ahora estamos mirando de medir el cognitive load. O sea, también hay universidades que trabajan con estos productos que han demostrado que pueden medir creatividad, que pueden medir incluso condiciones mentales tipo ADHD, no sé cómo se dice. Sí, hiperactividad. Depresión, y se llaman biomarkers esto. Cómo tener algo tangible, una métrica que me pueda decir si tengo una condición de salud mental. Brutal. Y entonces, pues eso, estamos ahora expandiendo a cosas un poco más de healthcare, salud, para pues trabajar realmente con terapeutas, con incluso farmacéuticas que están construyendo medicamentos para ayudar a cosas que se pueden medir con esto, ¿no? Claro. Entonces se pueden hacer clinical trials con esto y decir, pues mira, mi nuevo medicamento ayuda a reducir depresión de 10% y tenemos alguna medida que lo pueda probar, ¿no? Entonces o sea, tiene aplicaciones muy grandes y sí, es muy interesante. O sea, ahora mismo la app que tenemos es más de... Parece que estoy haciendo un pitch un poco. No, me parece fascinante. Pero sí que me apasiona mucho. Tú dirás. Sí, la app es más meditación y dormir. El problema es para dormir ayuda bastante también. Porque puede medir si ¿Para los recién nacidos también o no? Recién nacidos no. Fuertes al bebé. De hecho, tengo una foto que mandé a mi empresa con mi bebé de 3 semanas con el... Claro. La venda. A ver si duerme, ¿no? Pero no funciona para los bebés. Estaría bien. Estaría bien. Luego, o sea, gente millonarios ya, millonarios. La persona que lo encuentra, millonaria, seguro. Tú dirás. Pero sí. Pero me parece fascinante. Yo he tenido épocas, pero sí que he ido meditando. En Menorca meditaba un poco más, y ahora últimamente, y leyéndome este libro, pues como que estás todo el día pensando en ello, ¿no? Y te das cuenta de que lo tienes que hacer. Pero con un bebé es difícil también, ¿eh? Bueno, es difícil, pero es mucho más valioso, justamente. Ajá. ¿Sabes? Ya. Justamente Ya, es más ya. difícil, pero en el sentido en que lo necesitas más. Ya, Porque yo creo que totalmente. te ayuda. Yo estoy aprendiendo ahora a intentar meditar en momentos normales del día. Por ejemplo, Ya. viniendo aquí, vine en taxi y hice unos ejercicios de respiración, intentando, porque noté que estaba un poco nervioso, ¿no? Sí, ¿eh? Era como ahí, noté mi heartbeat acelerándose un poco. Bueno. Fue como, interesante, venga, a ver si puedo calmarme un poco y tal. Pero con el bebé también, cada vez que la pongo para dormir, intento, cuando está llorando a saco es difícil. Claro. Pero cuando está Pero ahí ayuda. despierta y no haciendo mucho ruido, puedo intentar cerrar los ojos y calmarme. Y noto que creo que la impacta un poco, ¿no? Cuando estoy más calmado, ella está más calmada también. Justo yo lo decía el otro día también a Oksana, que también estaba tanto con poniendo a dormir a la niña, como hasta incluso con la moto, no cerraba los ojos. Pero estaba diciendo, estoy Sí. como intentando, quizá, obviamente es lo que dices, que ya no era la meditación, pero estoy intentando ser presente, Ah. respirar y como que centrar, no dejar que la analogía esta que nuestro cerebro está disparando en todas direcciones. Ajá. Y de hecho hice un poco el Headspace un tiempo, estuve usando la app. Me encantaba esta idea que usa el de Headspace, ¿no? De que tus pensamientos son como una carretera. Ujú. Y estás ahí sentado, mirando la carretera, viendo pasar. Cada coche es un pensamiento tuyo. Ujú. Y lo que tienes que hacer es verlos pasar. No quieres pararlos, no quieres mirar otra dirección, quieres mirarlos a
a la cara, digamos, y verlos pasar. 100%. Y verlos pasar. Y me parecía espectacular. Claro, si la app es capaz de saber cuándo estás perdiendo y cambiar el sonido o algo para que vuelvas un poco a hacerlo sutilmente, Ajá. me parece increíble. Y yo creo que va a ir a más la meditación. Creo que cada vez más. Sí, salud mental parece que incluso con lo de COVID, ¿no? Claro. Ha sido enorme la gente que pues ha empezado a tener problemas o se ha dado cuenta de que tenía problemas, Claro. porque pues eso es, ayuda un poco a, yo creo que COVID ha ayudado en muchas cosas también, ¿no? Que parar un poco, ¿no? Que el mundo entero se paró y fue, pues eso fue para mí un poco ese trigger de, wow, ¿qué estoy haciendo en ese mundo tal? Pero creo que para mucha gente también ha sido lo de estoy feliz. O sea, ¿sabes? Que ahora tengo un poquito más de tiempo para pensar y darme cuenta de lo que es real, lo que no. Y sí, yo creo que lo de meditar y, sí, darse cuenta un poco, ser un poco más... A ver, al final, realmente lo que creo yo es que lo de la salud mental es lo que va a, ¿cómo lo digo esto? A solucionar todos los otros problemas. Yo creo que es un poco el problema Ya. fundamental. Si conseguimos estar en paz con nosotros mismos, estar no siempre felices y joyful y todo bien, pero más conscientes, más self-aware. La consecuencia de eso es que me doy cuenta del impacto que tengo con las personas alrededor mío, ¿no? La consecuencia de eso es que, pues, intento controlar mejor lo que hago para ayudar a los demás. Y es como, es bastante obvio. Entonces veo que no podemos solucionar el cambio climático, no podemos solucionar a las guerras hasta que estemos más harmonized, tenemos más armonía dentro de nosotros mismos, ¿no? Que estemos más en paz. Y bueno, se puede discutir, pero veo que ahí es donde yo creo que puedo tener más impacto. Total. Ujú. Total. Totalmente de acuerdo. No hay mucho camino para recorrer en este Ajá, sentido. ya. Y cada vez más lo que dices, la pandemia y cada vez más gente lo descubre y encuentra la importancia esta de estar en el presente. Hablábamos también con Ujú. Andreas cuando vino al podcast, el poder de la hora y Pero esta. ahora, ujú. Sí, eso que ese libro me cambió la vida. Sí, ¿eh? Sí, Ah, ajá, sí. ajá. Fue Cuenta, una de cuenta. las Sí, cosas ¿eh? de, pues en esa transición lo empecé a leer después de la separación con mi ex y sí, fue, wow, se puede vivir de manera completamente distinta de lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿sabes? Si puedo, o sea, toda la idea de ser más presente, lo habías escuchado antes, pero la manera que tiene él de presentártelo, recuerdo que hubo un momento donde leí, leí algo sobre la muerte en ese libro, no sé exactamente, no recuerdo exactamente qué decía, pero cerré el libro y me fui para caminar. Y caminé creo que 2 horas, sin pensar en cualquier dirección. Ni hacía buen tiempo, creo que estaba lloviendo, pero fueron las 2 horas más felices de mi vida. O sea, bueno, aparte de lo de tener un hijo. Pero fue un momento de... Creo que lo que tenía en la cabeza es todo eso es un bonus. No, no tengo ningún, I'm not owed to be living here right now. No, no hay nada que Nadie me alguien me debe. debe, nadie me debe esto. Podría estar muerto ahora. Es una idea muy, es Sí. sencilla, ¿no? Pero la integré realmente en ese momento y fue, cada cosa que veía era, wow, esa lluvia es magnífica, parece un poco hippie todo, pero fue como, "Buah, ese árbol tiene algo, No es te más tomaste bonito". nada, ¿eh? Por eso No había tomado nada ese momento, ese momento. En ese momento no. Pero fue, sí, fue un momento de... Y claro, no puedes estar siempre en ese mundo, ¿no? Porque no eres muy productivo y tienes, son olas, ¿no? Tienes que ir con las olas, pero fue, sí, fue un paso delante de, wow, Total. hay magia en ese mundo, hay cosas más bonitas de lo que nunca había visto y son en las cosas sencillas, no hace falta hacer cosas crazy, ¿sabes? Total. Locas. Sí. Totalmente. De hecho, hay una cosa, una reflexión que me
hizo pensar mucho cuando, de hecho, cuando nos conocimos con Oksana, me habló de un curso que hablaba de meditación justamente, Ujú, y era, y una de las cosas que decía es que la biología humana no ha evolucionado para hacernos felices, ujú, ha evolucionado para sobrevivir ujú. y para reproducirse. Ya. Pero no hay una parte del cerebro que dice, vamos a poner aquí una parte del cerebro que seguro nos hará Ya. felices, ¿sabes? Estar ahí siempre pensando en hacernos felices. No, Ajá. no hay esa. Otra cosa es que hemos evolucionado y como personas que hemos construido historias alrededor de nuestra vida y de la realidad, nos hemos dado cuenta que hay una noción posible que es la felicidad Ya. y la estamos buscando en diferentes formas, ¿no? Y a veces Ujú, pensamos que es lo que decías, ¿no? A veces pensamos que es quizá esa satisfacción, digamos, gratificante del ujú. El placer placer. inmediato, lo que sea, y en realidad yo creo, y mi teoría es muy alineada con la tuya en cuanto a que el futuro es, cada vez nos daremos más cuenta de esta necesidad de presencia, que no Ujú, significa todo el rato, obviamente, a veces necesito estar, ostras, necesito pensar en el futuro, necesito ujú, pensar en sobrevivir o necesito pensar en la ujú, vida a grandes términos, ¿no? Pero en general, esta capacidad de volver al presente, de ujú. controlar nuestro propio cerebro un poco y decir, ahora te estás quieto aquí, mirando al vacío y Mm, pensando en la respiración ya. y cada vez más estando felices con esta, lo que decías tú, con estas cosas pequeñas. Mm, Dicho esto, y complementándolo mucho con lo que hemos dicho al principio yo creo que es de ser auténticos. mm, Porque son, ya. que quizás son cosas diferentes. Ajá. Quizá tu pasión por la música y tener éxito quizá en la música no necesariamente siempre será estar presente. A veces tienes que estar pensando en Ya. un plan, cómo lo haré y no Ya. dormir por la noche y Pero tal. puedes ser presente en ese plan también, la creación del plan, Ya, ¿sabes? ya, Ser presente no creo que es siempre ver lo que hay alrededor mío y ya, oler las cosas. También a veces es, ahora me voy a concentrar y crear un plan, crear algo para el futuro porque es lo que quiero en ese momento presente. Es algo ya, que me surge ahora ya, y de hecho algo que realmente noté haciendo música durante un año es intentar, es muy difícil, pero intentar seguir en cada momento del día lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? En plan, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? De verdad. No, bueno, a veces, bueno, mirar Netflix y tal, pero más frecuentemente, si realmente buscas un poco más dentro, hay algo que, pues, quizá es leer un poco, leer un libro, quizá es crear algo, quizá es, pero ser atento a lo que tu cuerpo quiere es ser presente. Y eso ya, aprendí muchas cosas en ese momento, de tomar un poco de pausa. Tenía la flexibilidad de poder hacer cosas durante el día, no tenía equipos dependiendo de mí o ya. algo, pero sí poder escuchar, ¿no? Las cosas que te indican dentro de ti mismo lo que te haría más feliz en ese momento. Y Ujú. yo creo que eso los bebés lo hacen muy bien. Son siempre súper atentos, ¿no? Y en cuanto hay algo que no vaya bien, lo expresan. Y no tienen como un buffer Corrección política, ¿no? Exacto, es como, ahora me siento mal, no sé por qué, pero lo voy a expresar. Ahora siento bien y te voy a dar una sonrisa que te Ya, haga, ya, ya, ¿sabes? Y eso creo que lo perdemos un poco con el tiempo, que no está mal porque tenemos que funcionar en ese mundo también, pero hay una forma de volver a encontrar cosas, índices de tu cuerpo que te ayudan a tomar la acción siguiente. Ujú, ujú. Tengo ejemplos de, a ver, es un ejemplo un poco íntimo quizá, pero si podemos hablar de Me de eso encanta. también. Pues eso, después de la separación estuve pues haciendo dating, ¿no? Ujú. Conociendo a personas y hubo una persona con quien nos conocimos y funcionó bastante bien durante un rato y hubo un momento después de, no sé, unas semanas que veía que estábamos llegando a un nivel de intimidad muy, muy, muy alto y estamos hablando de cualquier cosa. De repente noté que tenía como un peso en la barriga. Y fue como mierda, hay algo ahora que no está bien. Hay algo que tengo que hacer. No sé lo que es, pero hay algo que tengo que hacer. Y le dije, mira, tengo que parar esa discusión un momento y pensar, porque creo que hay algo que está pasando que no estoy cómodo. Y era bastante obvio lo que era, pero tenía que contarle
mi historia de lo que pasó con mi ex. Ah, ya. Y eso, en esa historia hay muchas cosas que yo hice muy mal. Y entonces estábamos llegando a un momento de intimidad con esa nueva persona donde o seguía escondiendo cosas de yo mismo, pero esto iba a crear pesamiento, Claro. o tenía que actuar y ser vulnerable sin saber su reacción, Claro. ¿no? Era como, mierda, voy a tener que decirte cosas que Ya. no te van a gustar sobre yo mismo. Claro. Y, y era, bueno, me había prometido a yo mismo de ser lo más honesto posible, Ya. entonces, porque no lo había sido antes. Ya. Entonces, hubo ese momento y dije, mira, entiendo lo que, lo que tú quieras hacer Ya. ahora, lo entendería, pero eso es mi historia. Y siempre que he hecho eso, desde la separación, siempre ha ido mejor de lo que podía haber esperado. Siempre era como esa vulnerabilidad, esa honestidad, crea cada vez más intimidad y más trust, ¿no? Con la otra persona, incluso si son errores que has hecho en tu vida. Ya. Entonces fuese un ejemplo de, bueno, mi cuerpo me está diciendo algo ahora, tengo que hacer algo Ya. y funcionó. Y la verdad es que yo creo que el cuerpo tiene sabiduría que, que la mente a veces no tiene. Ya. Estamos intentando controlar, ¿no? Como si fuera un ajedrez, ¿sí? Poner nuestras piezas, pero hay tantas cosas que no podemos controlar. Y creo que el cuerpo está más conectado, ¿no? Con otros cuerpos, con otras personas, con la naturaleza, y tiene sabiduría. Y si podemos, es muy difícil, o sea, no pretendo saber cómo hacerlo, pero un par de ejemplos en mi vida donde digo, wow, he conseguido, en plan, tocar esta cosa que mi cuerpo sabe y ya realmente sabía mejor lo que era bien para mí que mi mente. Ya. Y sí, es un ejercicio. Y ahora si tienes un bebé o más distracciones, más cosas, es más difícil a veces tocar esta cosa, pero meditación, otras prácticas pueden ayudar. Total. Ahora dejaría aquí un minuto de silencio aquí estar pensando porque Sí. me parece Sí, centrarnos. muy fuerte, una idea fuerza. Respecto a lo de poder tener este tipo de vida, estaba pensando también ayuda que la empresa o el trabajo que tengas te acompañe en esta manera de pensar, ¿no? Totalmente. Y yo pienso que cada vez un poco más hay empresas que piensan así, pero claro, en el caso tuyo, yo creo que por lo que he explicado también, la empresa tiene una cultura muy buena del trabajo, ¿no? ¿O qué? Sí, no, es Ah, vale. interesante, de hecho. Interesante. Bueno, tenemos meditaciones, creo que tenemos 2 a la semana Vale. con toda la empresa. O sea que Sí, ¿eh? sí, tenemos una cultura totalmente alrededor. O sea, el producto, la base del producto era meditación, ahora estamos expandiendo a otras cosas, pero sí que hay un belief, una creencia de que meditar, estar bien en tu cuerpo, estar bien, ayuda a otras cosas. Claro. Pero menos de lo que yo pensaba. Pensaba que iba a ser realmente un nivel de... Creo que cuando ves a empresas un poco más grandes tipo Headspace, Sí, que son alrededor de 500 personas, creo, algo vale. así, tienen también una... Están en una fase de su vida la empresa donde se pueden permitir, pues, un viernes cada 2 no trabajas. Cada semana tienes a un invitado que te va a hablar de tal cosa y es un poco más, tiene más espacio, ¿no? Puedes respirar un poco. Ahora con Mute estamos en un momento un poco más, somos por los 50 Ah, vale. y tenemos, o sea, es un momento de... Necesitáis crecer sí, y consolidar, claro. Sí, sí, tenemos que conseguir la próxima inversión, Claro. cosas de estas. Y es un momento chungo además en el mercado. Ajá, exacto. Claro. O sea que yo creo que sí que llegaremos a ese equilibrio que realmente al final ayuda a tu productividad. Yo lo creo muchísimo. Total. Si consigues tener una cultura donde cada mañana tomas 10 minutos para respirar, darte cuenta de dónde estás nervioso, estás un poco enfadado por cualquier motivo, personal, profesional, solo tener esa awareness Total. te cambia el trabajo Total. totalmente y creo que puede ser más productivo. Porque la alternativa es, no me doy cuenta que es la mejor parte de mis días, son así que no me doy cuenta, Ya. y tienes 40% de tu mente
en la tarea activa, pero luego tienes un 10% pensando en tal cosa, un 30% pensando en tal cosa, y tu cuerpo está un poco estresado, y luego comunicas de manera peor porque estás un poco estresado, ¿no? Y como actúa en todas las partes de tu día. Ya. Entonces yo creo que realmente más productivo, como más aware, llegas más productivo al final. Ah. Pero sí, no estamos ahí todavía. Ahora sí que seguimos con ahí bastante presión Ya. pero bien. Bueno, es un momento, claro, al Es un momento. final crecer una empresa sí es un reto brutal. Pero bueno, me ha flipado, ¿eh? Esto se puede comprar, Sí, en- choosemuse.com. ¿vale? Ajá. ¿Qué precio tienes? Se puede preguntar. Ese son $400, Vale. 300 euros. ¿Vale? Y tiene un modelo anterior que son $250, o sea que es 180 euros. Ah, vale. Vale. Em, Pues ya lo pondremos, ya me pasarás los links. Venga, sí, Y pondremos los links también de tu Spotify Perfecto. y todo lo que quieras lo pondremos en la Me descripción. parece bien. Yo creo que hemos tocado, estoy mirando aquí 4 notas que tenía, hemos tocado un montón de Muchas cosas, cosas, ¿eh? sí, O sea, pero me ha encantado y me lo he pasado genial. Yo también. ¿Quieres añadir alguna cosa final? Bueno, si todo el mundo ahora quiere tomarse 5 segundos para cerrar los ojos, Perfecto. respirar muy, muy profundo. Intentar darse cuenta de si hay alguna tensión en su cuerpo, algún pensamiento que está volviendo cada vez en recurso, o si consigues hinchar a la barriga, concentrarte en eso, deshacerla. Una última. Y luego volver al mundo. Perfecto. Yo creo que pondremos algunos links o algo porque ahora continuaría más rato. 100%, 100%. Valentín, muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Un placer. Un placer igualmente.